Ya, entonces vamos a iniciar entonces. Ya. Buenos días, chicos. Les habla Boris Robledo, su profesor de matemática. Estoy recién iniciando en este tema del Zoom. Probablemente ya se dieron cuenta, así es que igual les voy a pedir un poquito de paciencia. Eh, Vamos a comenzar la clase. Por favor, pongan atención a la primera diapositiva que está ahí, que me imagino ya la han visto un montón de veces. La idea es que mantengan, como dice ahí en las instrucciones, su micrófono en silencio. Hay que encender la cámara. Hay varios que no los veo. No veo a Isabel Valencia, por ejemplo. ¿Ya? Ok, entonces, vamos a comenzar. Lo que vamos a trabajar hoy día tiene que ver con, déjenme un poquito, con algo que se llama homotesia. La unidad es de geometría y el título del tema, como ustedes lo pueden notar ahí, dice Explorando la homotesia. Eso quiere decir que vamos a conocer algunas partes principales acerca de este procedimiento. El objetivo de nuestro aprendizaje, como se puede leer también, dice conocer el concepto de la homotesia, algunas partes principales y por supuesto que dentro de estas partes los elementos que más se utilizan y vamos a tratar de reconocerlos de manera eficiente. ¿Ya? Entre ellos, la constante de homotesia y algunos tipos de homotesia. Eh, Ahí está mi nombre también junto con el del profesor Enrique, que ustedes muy bien lo ubican. La fecha obviamente es la de hoy para primeros medios. Vamos a comenzar entonces. Dentro de lo que se trata la unidad, vamos a revisar algunos conceptos que debiésemos manejar desde antes. El primero de ellos, razón y proporción. Dentro de la razón y la proporción se trabaja algo que es la semejanza. Ya dicho de una manera más sencilla, la semejanza se obtiene a través de comprobar algunas medidas, algunas aristas. Entre esas medidas, obviamente, tenemos la razón y la proporción. ¿Qué es lo que es la razón? Ahí tenemos entonces nuestro primer concepto, ¿cierto? Que sería bueno anotarlo. Dice que es la comparación entre dos o más cantidades. Esta comparación normalmente se refiere a qué diferencia hay entre ellos, ¿cierto? Pensando en medidas. Esta comparación se puede expresar, como dice ahí el concepto, a través de una fracción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Que estas razones nos están entregando un valor específico, pero ese valor específico por sí solo no nos está diciendo mucho. La idea es que nosotros podamos comparar esa razón con otra razón más, de manera de poder comprobar si existe o no algo que se llama proporción. ¿Ya? Entonces, como recordarán, debido a años anteriores, la idea de tener dos razones es justamente tratar de comprobar de alguna forma de que estas dos efectivamente sean proporciones. ¿Qué es una proporción? En términos de lo que es su concepto, leemos acá de acuerdo a lo que acaba de aparecer en pantalla, es la igualdad entre dos razones. Esto quiere decir que si de alguna forma nosotros desarrollamos una razón, ¿cierto? Encontramos el valor de una razón y la comparamos con el valor de otra razón. Si ambas razones tienen el mismo valor, entonces podemos decir que se encuentran en una proporción. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, a ver, espérenme un poquito, voy a ingresar a dos personas más que están ahí esperando. Muy bien. Matías y Sofía, bienvenidos. Bien, entonces, vuelvo a repetir, la idea sería entonces de que al calcular el valor de una razón y compararlo con el cálculo de una segunda razón, esos dos valores sean iguales. Si son iguales, entonces tenemos una proporción. En caso contrario, obviamente no se va a trabajar como una proporción. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora revisemos el concepto de semejanza. Tenemos entonces en nuestro concepto
son dos polígonos, o sea, ya estamos hablando de figuras planas, ¿cierto? Tenemos dos polígonos que se van a decir semejantes, nosotros los vamos a trabajar como semejantes, cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Es decir, dicho de una forma tal vez un poco más sencilla, que les resulte mejor, la idea sería de que si yo tengo dos polígonos, estos dos polígonos tienen la misma cantidad de lados, tienen la misma capacidad angular, es decir, tienen los mismos ángulos, pero en definitiva no tienen el mismo tamaño, ¿ya? Entonces, en este caso, la idea sería de que si tienen la misma forma y tienen los mismos ángulos, entonces podemos decir de que son semejantes siempre y cuando, obviamente, no tengan el mismo tamaño, ¿ya? De acuerdo a lo que nos indica el concepto, para lo que estamos viendo hoy día. Sofía Guerrero, le voy a pedir que active su cámara o, como ya saben las instrucciones, ponga una fotografía suya. Perdón. Bien, hasta ese punto, ¿alguien tiene alguna duda? Son conceptos que normalmente se manejan desde años anteriores, pero si hay alguna duda, ningún problema en tratar de aclararla lo antes posible. Ok, como el silencio otorga, entonces, seguimos. Profe, Dígame, no entendí qué eran las proporciones. Se me cayó el... la proporción. Ya, observen primero que todo el concepto que tenemos acá acerca de lo que es razón. Si usted observa, dice ahí que es una comparación entre entre dos o más cantidades que pueden expresarse en una fracción. ¿Ya? La idea sería entonces que si usted resuelve la fracción, recuerde que la fracción por sí sola es una división. ¿Ya? Entonces, si usted resuelve esa división, el valor que le resulta en esa división, usted lo compara con el valor de otra razón, estamos hablando de dos razones entonces, si esos dos valores son equivalentes, podemos entonces indicar de que ambas razones se encuentran en una proporción, ¿ya? Por lo que quiere decir obviamente que para poder indicar de que existe una proporción necesito un mínimo de dos razones, y que ambas razones tengan como resultado de la división el mismo valor. ¿De acuerdo? Esa sería la idea entonces. Espero que haya quedado mejor. Avancemos un poquito más. Espérenme un poquito, ya voy a aprender a controlar esto, voy a admitir a otra persona, lo que pasa es que me tapa la pantalla, por eso no los veo. Ya. Entonces, con estos tres conceptos que acabamos de revisar, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Tal como nos indica acá la siguiente diapositiva, la idea es trabajar algo que se llama homotesia. ¿Ya? Fíjense, por favor, en el pequeño cuadrado que está ahí con un dibujo trazado. Hay un puntito rojo que ya tiene determinado el nombre, que lo reconocemos con el nombre de centro de homotesia. Siempre va a existir ese punto, ¿ya? De hecho, la homotesia no se va a dar si es que no existe un punto de inicio. Y siempre ese punto de inicio, entonces lo vamos a reconocer con el nombre de centro de homotesia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, luego del centro de homotesia, vamos a obtener una figura, ¿cierto? Que en este caso es la figura que está trazada con el triángulo en azul, que es el triángulo ABC. Y esa figura, como ustedes pueden observar, siguiendo los mismos trazos que nacen a partir del centro de homotesia, esa misma figura se ha proyectado. En este caso, se amplió. ¿De acuerdo? Ahora, el hecho es que si la figura se proyecta, quiere decir entonces que los puntos A, B y C también lo hicieron, ¿cierto? Se proyectaron, y al encontrar una nueva posición dentro de cada una de estas tres líneas, entonces quiere decir que el punto A lo vamos a empezar a llamar en la nueva posición como el punto A'. El punto B en la nueva posición será llamado B', y el punto C, obviamente, C'. Entonces, resumiendo brevemente, tenemos que la homotesia se va a tratar de algo tan sencillo como pensar en proyectar una figura en el plano o en el espacio. En este caso, en el plano, ¿ya? En el plano cartesiano, que espero que ninguno de ustedes tenga problemas con el plano cartesiano.
Si en todo caso, si alguien tiene algún problemita, no hay ningún drama en que posteriormente me envíe algunas preguntas a través del correo. Yo voy a estar atento a ello. Entonces, como le decía, breve resumen, tenemos un centro de homotesia, trazamos 3 líneas de acuerdo a la figura, que en este caso es el triángulo ABC, y posteriormente entonces una proyección donde los puntos desde ese momento pasan a llamarse primas. A', B', C'. Avancemos. Acá tenemos otro ejemplo acerca de la homotesia. 3 personas más admitidas. Ok. Tenemos otro ejemplo de homotesia, como ustedes se pueden dar cuenta, esta muñeca creo que se llama la muñeca Matrioshka, es una muñeca que tiene que ver con el folclore ruso, donde se guardan una dentro de otra, pero es el ejemplo perfecto, porque usted se puede dar cuenta ahí, de acuerdo a la fotografía, de que si seguimos la línea de bajada, la línea diagonal, ¿cierto? Y además la línea horizontal, si seguimos la dirección de cada una de las líneas, ambas se encuentran en un punto, lo que nos indica obviamente que ese punto sería llamado, entonces, el punto, ¿alguien recuerda el nombre? Bueno, si no lo recuerdan, se llama centro de homotesia, ¿ya? El centro de homotesia, recuerde que siempre tiene que estar presente. Ahora, vamos al concepto formal. Homotesia, tal cual lo indica acá la definición, es una transformación que permite construir segmentos paralelos a los de una figura sin mantener sus dimensiones. De esta forma es posible ampliar y reducir la figura. Como se pueden dar cuenta, esta definición calza perfecto con lo que ya hemos estado conversando. La idea sería de que la línea que tiene una figura, la línea de formación, pueda continuar de manera paralela y de esa forma entonces podemos obtener, acá tenemos, fíjese, se refiere a esta línea, la muñeca más grande, luego la muñeca que viene a continuación, tendríamos entonces, si trazamos una línea por el centro de ella, tendríamos 2 líneas paralelas, ¿cierto? Y la línea paralela continúa en la medida de que todas las muñecas se van aminorando en su tamaño a medida que avanzamos. ¿De acuerdo? Dependiendo obviamente cuál sea la muñeca original. En este caso, tratándose de esta muñeca, la original siempre va a ser la más grande. ¿Ya? Bien, ese sería entonces un ejemplo y el concepto formal de homotesia. ¿De acuerdo? Bueno, si no han anotado, les voy sugiriendo que vayan sacando alguna fotografía para que no se nos amplíe demasiado esto. No vaya a ser cosa que no alcancemos en el horario. Avancemos entonces. Características. Tenemos que la homotesia, o al igual que todos los elementos de aritmética que ya conocíamos desde antes, también tienen algunas características. Cosas que ya yo les había mencionado y que una vez más vamos a trabajar. También vamos a agregar el trabajo con respecto a la razón y la proporción del cual hablamos al comienzo, que obviamente, si se trata de homotesia, es necesario trabajar con la razón y la proporción. ¿Ya? Entonces, revisamos primero, en nuestro primer cuadrito, nuestro primer rectángulo en realidad, una homotesia se construye a partir del centro de homotesia y la razón de homotesia. Ya hemos identificado lo que es el centro de homotesia, ahora vamos a avanzar un poquito más hacia la razón de homotesia. Ya, como ya sabemos, la razón, como lo indicaba al comienzo, se trata de la comparación entre dos valores, ¿cierto? Que es justamente algo que vamos a construir ahora. Veamos el segundo rectángulo que nos indica que la homotesia es una transformación en el plano que permite obtener una figura semejante a otra. ¿Ya? Algo que ya también lo tenemos varias veces conversado, se trata entonces de que una figura puesta en el plano a través del seguimiento de un centro de homotesia, le trazamos líneas por sus vértices, ojo, las líneas siempre tienen que pasar por los vértices, que en el caso del triángulo anterior, recordarán, se llamaba el triángulo ABC, ¿cierto? Era porque estaban los puntos A, B y C. Entonces, al trazar las líneas por los vértices, vamos a
proyectar esa figura y obviamente, como lo indica acá la definición, se permite obtener una figura semejante a la otra. ¿De acuerdo? Ya vimos también lo que era el concepto de semejanza. A continuación, entonces, leemos una homotecia de centro O. Estamos hablando de que el centro de homotecia siempre va a ser definido con la letra O, minúscula. ¿Ya? Una homotecia de centro O y razón de homotecia K, o sea que a esta fracción que nosotros reconocimos al comienzo como la razón, la vamos a denominar con la letra K. Centro de homotecia O, razón de la homotecia K. Se escribe, como se ve ahí entre paréntesis, O, K. Ojo, no es OK, es O, K. ¿De acuerdo? OK, avancemos entonces. Una homotecia transforma el segmento AB, fíjese ahí en el símbolo, en la simbología. Segmento, ¿cómo sabemos que esta simbología quiere decir segmento? Porque en la parte superior de las letras, entonces, tenemos una línea que cubre a las dos letras. Segmento AB. ¿Ya? El segmento AB va a tener en otro paralelo, fíjese nuevamente la simbología, la comita que tiene encima cada una de las letras es lo que los identifica como prima. Tenemos entonces, volvamos a leer, una homotecia transforma el segmento ABE en otro paralelo que va a ser el segmento A'B', que es K veces el primero, o sea, la razón de homotecias va a tener que cubrir, va a tener que ampliar al segmento AB para convertirlo en el segmento A'B'. Repito, la razón de homotecia vista por K cubre o amplía al segmento AB para convertirlo en el segmento A'B'. Ok. Avancemos un poquito más. Perdón, nos faltó el último rectángulo que nos dice que la razón de homotecia se obtiene dividiendo la longitud de los dos segmentos homólogos. Tranquilos con el concepto, ya vamos a revisar bien de qué se trata con algunos ejemplos, ¿ya? Así que no se pongan ansiosos. Pero ahí se ve claramente cuál es la idea de esto. Si usted observa, acá se nos dice que K, es decir, la razón de la homotecia, se obtiene de la siguiente forma. Fíjese en la parte superior de la fracción. Aquí dice la medida de el segmento A'B'. Eso quiere decir que de la figura homoteciada, por decirlo de esa forma, de la figura ya ampliada, vamos a sacar el segmento A'B', y eso lo vamos a colocar en la parte de arriba de la fracción. ¿De acuerdo? Y lo vamos, al realizar la comparación, vamos a completar esta fracción con la medida, como se indica ahí justamente en la simbología, la medida del segmento AB. O sea, arriba el homoteciado, abajo el original. Y tiene que ser siempre de la misma forma. ¿De acuerdo? Vamos avanzando. Ahora sí. Acá tenemos un ejemplo lo más clarito que se pueda. ¿Cuál es la razón de homotecia? Es decir, K. ¿Cómo vamos a encontrar acá? Dado la definición anterior, entonces ahora la vamos a utilizar. Observe lo siguiente. Tenemos entonces, fíjese ahí, el puntito azul, el centro de homotecia O, ¿cierto? A continuación, entonces, tenemos la figura ABC, el triángulo ABC, que se ubica, tome nota de esto, desde el centro de homotecia hasta el punto B, ahí está la medida, tenemos 3 centímetros. O sea, se trazó una línea, ¿cierto?, que cubre desde el centro O hasta el punto B, y eso mide 3 centímetros. A continuación tenemos una segunda línea que también todas van a nacer siempre desde el centro de homotecia O y pasa por el punto A. Pasa por el punto B, la primera línea, la segunda línea por el punto A, la tercera línea por el punto C. Y ahí tenemos la medida de esas 3 líneas, de esos 3 segmentos. El segmento OB mide 3 centímetros, el segmento OA mide 4 centímetros y el segmento OC que mide 3 centímetros. ¿Ya?
Ahora, el tema con la homotesia es que no nos vamos a quedar solo con la figura original, porque justamente la idea es trabajar esa figura original proyectándola de alguna forma de acuerdo a la razón de homotesia, ¿cierto? Entonces, en este caso, los segmentos OB, OA y OC fueron ampliados, es decir, se continuó con la línea, ¿ya? Llegando a otro desplazamiento de los puntos A, B y C. Y en esos desplazamientos entonces los hemos identificado como A', B' y C'. Lo que es importante reconocer en este caso es que todos los trazos, el trazo, fíjese en las letras que le voy a mencionar, el trazo B, B', A, A' y C, C', fueron ampliados o fueron alargados en la misma razón. O sea, los tres trazos aumentaron la misma cantidad en el fondo. ¿Ya? Eso lo vamos a determinar de una manera más exacta un poquito más adelante. Al aumentar los tres trazos de la misma cantidad, solo, vuelvo a reiterar, siendo aumentados de la misma forma, de la misma cantidad, podemos obtener entonces la figura que va a ser la figura semejante. Si usted observa, ambas figuras, ambos triángulos son exactamente iguales. Tienen los mismos ángulos, ¿cierto? Pero no tienen la misma medida de sus trazos. ¿Ya? Es decir, el trazo AB obviamente no mide lo mismo que el trazo A', B'. Pero sin embargo, la figura es la misma. Podríamos decir entonces de que son figuras semejantes, solo semejantes. ¿Por qué? Básicamente porque es la misma figura que cambió de tamaño. Dicho de la manera más fácil posible, es eso. Es la misma figura que cambia de tamaño. Lo que no va a cambiar van a ser sus ángulos internos, que es otra propiedad de la homotesia. ¿Ya? Los ángulos internos, como usted puede observar, miden exactamente lo mismo. Bien, entonces, armemos esta razón de homotesia, que es justamente lo que estamos buscando. Acá dice que la razón K va a ser, como lo dijimos antes, el trazo o la figura, o desde la figura ya homoteciada, ya proyectada, va arriba. Entonces tenemos, si usted observa ahí en la pantalla, el trazo OB', ¿cierto? OB' va desde O, fíjese aquí, hasta B. Ahí ya nos apareció, nos demoramos mucho. Ya, desde O hasta B' tenemos entonces una medida, fíjese, no de 3 centímetros, cuidado con esto, fíjese bien en el ejercicio. La idea es medir desde O hasta B', todo juntito. ¿Ya? Entonces tenemos que en la parte superior, desde B hasta B', tenemos 3 centímetros, y en la parte inferior, desde O hasta B, tenemos 3 centímetros más. O sea que en total el trazo desde O hasta B' tiene una medida de, fíjese ahí, 6 centímetros. ¿De acuerdo? Y esos 6 centímetros están divididos, están comparados con el trazo OB. Y desde O hasta B tenemos solamente 3 centímetros. Luego esto se lee 6 es a 3, recuerde que es una razón, 6 es a 3, y al resolver entonces la fracción o la división, 6 es a 3 equivale a 2, lo que quiere decir obviamente que K equivale a 2. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el triángulo ABC fue aumentado, fíjese en el número 2, fue aumentado al doble, creció al doble de su tamaño. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de avanzar, ¿a alguien le queda alguna duda? Profe, ¿de dónde sacó el 3 de abajo? ¿Del denominador Observe, de la fracción? sí, no se preocupe, observe que en la parte de abajo de la fracción, ahí donde estoy moviendo el cursor, mi cursor, la flechita, ahí dice el trazo OB. ¿Se da cuenta? El trazo OB va desde el punto O hasta el punto B, no más allá, y por lo tanto quiere decir entonces que este trazo que está dibujado acá tiene su medida ahí, que serían 3 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, repito, desde el comienzo del trazo, desde el comienzo de la razón. Rápidamente, eso sí, tenemos desde el punto O hasta el punto B', todo el trazo completito,
tiene 3 en la parte de abajo, 3 en la parte de arriba, tenemos entonces 6 centímetros, desde O hasta B'. Ahí está entonces, desde O hasta B', 6 centímetros. Y en la parte de abajo, que fue la parte que anduvo desapareciendo, parece, tenemos OB. Desde el punto O hasta el punto B, entonces tenemos 3 centímetros. ¿De acuerdo? Espero que esté mejor. Entonces tenemos 6 es a 3, resolvemos la división, y tenemos que el valor de la razón equivale a 2. Lo que nos estaría indicando entonces de que el triángulo ABC creció al doble, debido a que la razón es 2. ¿De acuerdo? Bien, avancemos entonces, antes que se nos acabe el tiempo. Ya, observe este ejercicio que tiene que ver más con lógica que con medidas exactas. Homotesia. ¿Cuál es la razón de homotesia? Observe el cuadro de la izquierda. Tengo primero el punto O. ¿Qué es lo que era el punto O? Sería el centro de homotesia. Hacia la derecha del punto O, se lo voy a ir indicando con el cursor. Ok, tengo el punto O, luego viene el punto P, ¿cierto? Y a continuación el punto P'. Eso quiere decir entonces que el punto P fue desplazado hacia la derecha. ¿Cuál sería la razón de homotesia? Como les dije, más que numérico, esto tiene que ver con algo lógico. La distancia que hay entre O hasta P' está seccionada más o menos, ¿cierto? Está seccionada por P, está dividido a la mitad por P. Entonces quiere decir que algo tiene que ver entonces con el doble, ¿cierto? Y vamos a proceder. Observe entonces K mayúscula, que es la razón. 2 es a 1. ¿Cómo se supo que 2 es a 1? Recuerde que en la parte superior siempre va el trazo de la homotesia. Entonces, si usted observa desde O hasta P', es una distancia, más o menos, que tiene que ver con el doble de la distancia que hay desde O hasta P. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia de O hasta P sería 1. Si lo marcamos, no sé, podría ser con pasos, ¿cierto? Si damos un paso de O hasta P, tenemos 1. Si damos pasos desde O hasta P', tendríamos 2 pasos. Por lo tanto, la distancia desde O hasta P' se señala en la parte superior de la fracción 2, y la distancia desde O hasta P se señala en la parte inferior de la fracción, que sería 1. Y como todos ustedes ya saben, 2 dividido por 1 va a ser siempre equivalente a 2. Siguiendo la misma lógica, en el cuadro de la derecha, si usted observa, el centro de homotesia en este caso está al medio, ¿cierto? Y la figura original me indica el punto P hacia la izquierda, que sería un paso. Ojo con esto, porque si P' está al lado inverso de P, quiere decir que se devolvió completamente, ¿cierto? Y están más o menos a la misma distancia el uno del otro. Es decir, P está más o menos a la misma distancia de O que lo que está P' de O. Pero se devolvió al lado completamente inverso. ¿Cómo vamos a reflejar esto? Estamos hablando de que desde O hasta P hay un paso, y desde O hasta P', ¿qué es lo que habría entonces? La idea sería entonces de que vamos a trabajar también con números enteros. Por lo tanto, no todo es positivo aquí. Quiere decir que si me devuelvo, en el fondo estaríamos hablando de que O estaría reflejando algo así como el cero de la recta numérica. Si desde O hasta P llegué a 1, desde O hasta P' llegué hasta -1. Por lo tanto, observe la razón. Acá tenemos, le vuelvo a recordar, P' o el trazo prima va en la parte de arriba de la fracción. Tenemos entonces que desde O hasta P' esto se devolvió. Por lo tanto, si se devolvió un paso, tenemos que esto equivale a -1. Y luego agregamos entonces el valor del trazo original, que en este caso va desde O hasta P, y eso equivale a 1. Ahora, 1 dividido en 1 es siempre equivalente a 1. Pero además debe recordar de que en la división, la fracción es eso, ¿cierto? Una división. En la división,
la ley de los signos sigue siendo la misma que en la multiplicación. Si en multiplicación menos por más es menos, en la división va a pasar exactamente de la misma forma. Es decir, menos dividido por más resulta en menos. Tendremos entonces que la razón en el caso de la derecha equivale a -1. Muy bien. A ver si podemos avanzar un poquito más rápido con esto. Si usted observa, en el caso de la izquierda, la razón que se observa del lado derecho, desde O hasta P, equivale, podríamos decir, a 1, ¿cierto? A un paso. Y si lo vemos, como les dije desde el comienzo del ejercicio, tratar de verlo de manera lógica, no tanto con número específico, porque de hecho acá no tenemos números, ¿cierto? Desde O hasta P', entonces, fíjese, voy a colocar la flecha del mouse más o menos al medio de esa distancia. Si usted calcula, se va a dar cuenta de que más o menos equivale al doble, ¿cierto? Tendríamos desde O hasta la flecha, y desde la flecha hasta P', tendríamos más o menos el doble de la distancia que hay desde O hasta P. Ok, entonces la parte de arriba, ¿qué es lo que iría? ¿Qué número iría? Si es el doble, quiere decir entonces que lo más probable es que ese número sea 2. Y la distancia que hay desde O hasta P, recuerden que lo hemos asumido como 1. Revisemos entonces eso. Es equivalente a -2 partido en 1. La razón equivale entonces a -2. ¿Por qué quedaría -2 en la razón homoteciada, en el primer trazo? Debido a que, fíjense en esto, que fue algo parecido a lo que les dije antes, la distancia que hay desde O hasta P, esa es la original. Entonces, en este caso, originalmente el punto P se ubicó a la derecha, ¿cierto? A la derecha del centro de homotecia. Ahora, si el punto se movió en el sentido totalmente inverso al original, y no solo se movió en el total inverso, sino que además avanzó otro poco más, avanzó al doble, ¿cierto? El hecho de que sea inverso, homotecia inversa, quiere decir entonces de que llegó hasta P' de manera inversa. Por lo tanto, eso siempre va a tener que ver con un número negativo. Si está exactamente al lado contrario del punto original, siempre va a ser un número negativo. ¿De acuerdo? Y bueno, por supuesto que desde O hasta P siempre vamos a determinar como el número positivo. Bien, avancemos entonces al siguiente caso. Si usted lo observó, fíjese, primero va, recuerde, en la parte de arriba, el trazo homoteciado, ¿cierto? Que en este caso corresponde a P'. Si colocamos el mouse más o menos al medio entre la distancia entre O y P', nuevamente tendríamos aproximadamente 2 pasos, ¿cierto? Desde O hasta P' tendríamos aproximadamente 2 pasos. Pero en la figura original, es decir, estamos hablando del punto original P, desde O hasta P, ¿cuántos pasos tendríamos? Tendríamos 1, desde O hasta la flecha del mouse, desde la flecha del mouse hasta P' tendríamos 2, ¿cierto? Y desde P' hasta P tendríamos 3. O sea que la distancia que hay desde el centro de homotecia hasta P sería equivalente a 3 pasos. Y la distancia que hay desde O hasta P' sería equivalente a 2 pasos. ¿Ya? Recuerde que va P' primero, la distancia que hay hasta P' va en la parte de arriba. Muy bien, entonces, si tiene la sospecha, comprobemos el resultado. Efectivamente, ambos puntos se dirigen en la misma dirección que va P. Aquí no hay ningún número negativo debido a que P' no se mueve al lado totalmente inverso de P. ¿Ya? Que sea inverso quiere decir que se fue al otro lado del centro de homotecia, ¿ya? En la misma línea, pero al otro lado del centro de homotecia. Ahí sería inverso. En este caso están los dos puntos al mismo lado de la homotecia, ¿cierto? Al mismo lado de O, pero eso nos está indicando gráficamente entonces que ambos son positivos. ¿Ya? Entonces tenemos que la distancia que hay desde O hasta P', que es la que va en la parte superior, equivale a 2, y la distancia que hay desde O hasta P, el punto original, serían 3 pasitos. Si resolvemos la división, tenemos entonces que la razón en este caso equivale a 0,6.
Bien, vamos a avanzar otro poquito y vamos a ver algo parecido a lo que vimos al comienzo, en las diapositivas iniciales, que tiene que ver entonces con la figura ya más estable, ¿cierto? Con los triángulos. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la razón de homotecia? Se nos pregunta en este caso. Si usted observa la figura, el dibujo, no trae ningún dato. Sin embargo, los datos pueden venir separados, que es como lo indica el triángulo que está en la parte inferior. OC tiene una medida de 3 y OC' tiene una medida de 6. Ubíquelos acá en el dibujo. OC está ahí y eso nos dice que mide 3. 3 de lo que sea, centímetros, metros, millas, lo que sea, pero son 3 unidades. Y OC', de O hasta C', ya, completo, ojo, cuidado con esto, desde el punto O hasta el punto C', ya, todo ese trazo tiene una medida de 6. Entonces, ¿cuál sería la razón de homotecia? ¿Quién va primero? ¿El 3 o el 6? En este caso, debido a que nos va quedando poquito tiempo, vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido. Tenemos entonces que ese trazo OC' mide 6, sería ese número el que va en la parte superior de la fracción, y que OC mide 3, sería el número que va en la parte inferior. Tenemos entonces justamente lo que le acabo de indicar. Razón de homotecia, recuérdelo, K, 6 es a 3, y 6 dividido por 3 equivale a 2. ¿Cuánto creció la figura, el triángulo ABC? Si el resultado de la razón es 2, quiere decir entonces que la figura ABC creció al doble. ¿Ya? Muy bien, sigamos avanzando. Ahora, acá lo van a tener que recordar sí o sí. Está indicado ahí el teorema de Pitágoras. ¿Para qué nos va a servir el teorema de Pitágoras? Bueno, yo se lo recuerdo rápidamente. El teorema de Pitágoras nos sirve para conocer las medidas de todos los lados, de todas las aristas del triángulo. ¿Ya? Ahora observe la figura. Ahora sí vienen datos. En el triángulo menor, ABC, tenemos un cateto que mide 3 y otro cateto que mide 4. Y en el triángulo mayor, es decir, en la figura que ya está proyectada, en la figura homoteciada, tenemos solamente el valor de la hipotenusa. La hipotenusa que equivale a 15. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a determinar? Fíjense en las preguntas que tenemos a continuación. Bueno, partiendo por la instrucción inicial que nos dice determina la razón de la homotecia, y la razón entre los perímetros de ambas figuras. Si usted se da cuenta, acá al hacer la comparación, no tengo trazos similares con todas sus medidas. ¿De qué le estoy hablando de trazos similares? De trazos homólogos. Cuando hablamos de trazos homólogos, por ejemplo, fíjese en el triángulo menor, desde A hasta C, que mide 3 centímetros, eso lo puedo comparar, puedo armar una razón con eso, pero solamente con el trazo homólogo, que en este caso sería A'C', o sea que esté en la misma posición y con los puntos homólogos primos, ¿ya? AC entonces es homólogo de A'C', no tengo el valor de A'C'. Luego, el trazo AB, que mide 4, tiene su homólogo en A'B', que tampoco tiene su medida, y el trazo CB, que no tiene su medida, es homólogo de C'B', que efectivamente tiene el valor de 15. Entonces, ¿cómo podemos armar la razón entre estas dos figuras si nos faltan datos? Como dice acá, aplicando el teorema de Pitágoras. Si usted aplica el teorema de Pitágoras, vamos a ir avanzando un poquito, dice acá, determina el perímetro del triángulo CAB, es decir, del triángulo menor. ¿Recuerdan qué es lo que era el perímetro? Si no es así, yo se lo indico. El perímetro es la suma de la medida de todos los lados del triángulo. Entonces, quiere decir de que el perímetro, en este caso, va a ser equivalente a la suma de 3 más 4 más el lado que nos falta. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, vamos a tener en ambos casos, justamente acá yo ya le tengo preparados los resultados. Fíjese ahí. Cateto 3, cateto 4,
Ya tengo dos catetos, entonces al aplicar el teorema de Pitágoras voy a descubrir que la hipotenusa en ese caso va a ser equivalente a 5. A continuación, en la proyección, ¿cómo voy a encontrar los lados que me faltan? Armando justamente el teorema de Pitágoras, pero con la razón ya a la vista. Fíjense en la razón de la homotesia. Si yo sé que ese lado, el lado CB mide 5 y el lado C'B' mide 15, la razón de homotesia entonces, ¿cómo la podemos armar? Atentos, acá se encuentra una razón de homotesia con los perímetros. Observe la razón de homotesia final. Fíjese, K, que es la razón de homotesia, con las hipotenusas, porque ya conocemos los valores, ¿cierto? Aplicado el teorema de Pitágoras, encontramos que el lado CB del triángulo menor medía 5 centímetros. Y al aplicar entonces la razón de homotesia, tenemos ambas hipotenusas. Si las aplicamos en lo que es la fracción, tenemos 15 es a 5. Les recuerdo una vez más que el homoteciado es el que va arriba y el original va abajo. Por lo tanto, al resolver la razón de homotecia 15 es a 3, tenemos que esto equivale a 3, ¿cierto? 15 es a 5 equivale a 3. Devolviéndonos un poquito, acá en los perímetros, el perímetro, de acuerdo a la razón de homotesia que observamos acá, entonces observamos de que el perímetro de la figura homoteciada, que está ahí señalada con P', se refiere a perímetro prima, equivale entonces que su hipotenusa era 15, descubriendo entonces el teorema de Pitágoras, 12 y 9, todo equivalente a 36. Si aplicamos nuevamente desde la figura homoteciada a la original, tenemos que el perímetro mayor era 36 y el menor era 12. Al resolver la fracción tenemos entonces un valor de 3. Avancemos un poquito. Hasta ahí, chicos. Ahí. Hasta ahí, hasta esa diapositiva. ¿Alguien tiene alguna duda? Como se dieron cuenta, entre paréntesis, como se dieron cuenta, la razón a través de lo que son los perímetros y la razón a través de lo que es un solo trazo, son exactamente iguales. Eso tiene que ocurrir siempre. De a donde calculemos, sea del trazo que sea o sea del perímetro, si calculamos indistintamente las razones de homotesia por separado, tiene que ser siempre el mismo valor. ¿De acuerdo? Ok. Avanzamos entonces. Determinando razones y perímetros. Observen nuevamente que la figura dice que las medidas son en la figura homoteciada, es decir, en la figura más grande, ¿cierto? Desde A' hasta B' hay un valor de 10 y desde A' hasta C' hay un valor de 8. A', B', es decir, el trazo que en este caso sería hipotenusa, equivale a 10, y uno de los catetos que es AC tiene una medida de 8. Observe que en el triángulo menor ya hay una medida que equivale a su hipotenusa, ¿cierto? Que es equivalente a 5. Entonces, tenemos acá cuatro pedidos, por decirlo de alguna forma. Se nos pide determinar K. K, recuerde que es la razón de homotesia. Entonces, ¿cómo armamos K? ¿Tenemos en alguna parte valores como para poder determinar acá? Si observó desde un comienzo, le vuelvo a repetir, A', B' mide 10, y eso es hipotenusa en el triángulo mayor. Y del triángulo más pequeño tenemos que AB tiene una medida de 5. Entonces tenemos ambas hipotenusas, lo que nos dice que podemos determinar su cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, observe. La hipotenusa mayor, que es de la figura homoteciada, dividida por la figura menor, que es, en este caso, 5. Al resolver la división tenemos, entonces, que K, la razón de homotesia, equivale a 2. A continuación, vamos a determinar el perímetro de C a B', el triángulo mayor, el perímetro. Ya sabemos que uno de sus trazos, que es AB, mide 10, el otro de sus trazos mide 8.
¿Cómo fue que encontramos que uno de sus catetos medía 6? Sabemos que 10 es la hipotenusa, que 8 era un cateto. ¿Cómo fue que encontramos que el otro cateto medía 6? Al igual que en el caso anterior, se aplica el teorema de Pitágoras. Aplicado el teorema de Pitágoras, entonces tenemos que el perímetro en este caso equivale a 24. Determinar el perímetro del triángulo CAB, ya usando justamente la razón y la proporción, con regla de 3, podemos encontrar entonces que en este caso el perímetro del triángulo CAB equivale a 5, 4, 3, ¿cierto? Son todos sus lados. La medida sería entonces equivalente a 12. Estamos hablando del perímetro, el perímetro del triángulo más pequeño, ¿ya? Y para finalizar tenemos que vamos a determinar nuevamente K con ambos perímetros. Recuerde, ya espero, ya he sido majadero con esto, espero que ya no, después de esto ya no se lo olvide. Recuerde de que el tema de armar, de construir la fracción, que en este caso es la razón de homotesia, siempre va a llevar en la parte superior el valor del triángulo mayor, y en la parte inferior el valor del triángulo menor, que en este caso entonces la división equivale a 12. Bien, entonces, avanzando un poquito más, vamos a revisar algunas conclusiones. ¿Qué es una homotesia? De acuerdo a lo que hemos revisado anteriormente, estamos hablando entonces de que una figura cambia su tamaño, ¿cierto? Que se transforma, sufre una transformación de acuerdo a algo que se llama razón de homotesia, y que todo parte entonces en razón de un punto llamado centro de homotesia. Recuerden que la letra del centro de homotesia va a ser siempre una O minúscula, y que la letra de la razón de homotesia va a ser siempre una letra K. ¿Ya? Vámonos directo entonces al concepto. ¿Qué es una homotesia? Tenemos entonces en este caso la respuesta. Es una transformación que permite construir segmentos paralelos. ¿Ya? Esa es una de las formas de definir esto. Luego, avanzamos entonces a la siguiente pregunta. ¿A partir de qué elementos se puede construir una homotesia? Ya se lo mencioné, ¿cierto? Espero que ya hayan tomado el apunte que corresponde. La respuesta aparece entonces ahora. A partir del centro de la homotesia O y la razón de homotesia K. Y en la última respuesta, ¿cómo determinas la razón de una homotesia? Les vuelvo a insistir con lo que ya les dije. He sido majadero, ojalá que no lo olvidemos. Tenemos entonces que la razón de homotesia, tengo que armar, tengo que construir una fracción donde se me indica de que desde el punto O hasta el punto prima va a ir en la parte superior de la fracción, y que desde el punto A, desde el punto O hasta el punto original va a ir en la parte inferior de la fracción. Ahí el ejemplo señala entonces desde O hasta A', comparado hacia la parte inferior desde O hasta A. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tres conceptos principales que tengo que manejar de la homotesia para poder trabajarla como corresponde. Entonces, tarea, realizar las actividades número 1 y número 2 de la guía número 5, que yo imagino que ustedes ya tienen descargada. Espero que así sea. Entonces, en la actividad 1, determina la razón de homotesia de centro O que transforma P en P'. Fíjense que en este caso, a diferencia de lo que revisamos en el PowerPoint, en las diapositivas anteriores, que en este caso viene marcada la cuadrícula. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil identificar a qué distancia está cada punto desde el centro de homotesia. ¿Ya? Por lo tanto, acá, básicamente, lo que tiene que hacer como para empezar a construir todo, se trata de algo tan sencillo como contabilizar, contar. ¿Cuántos cuadritos habrían desde O hasta P? ¿Cuántos cuadritos habrían desde O hasta P'? Ahora, en lo segundo que se tiene que fijar, y tiene que poner mucha atención para no confundirlo, es en la ubicación del punto P'. Recuerde de que desde el centro de homotesia O hasta P, siempre el número es positivo. Y si P' está en el lado completamente inverso, inverso quiere decir entonces que es un número
negativo. De esa forma, entonces, como lo indica la actividad, vamos a determinar la razón de homotesia. Esa sería entonces la actividad número 1. Y en la actividad número 2, aplicando y determinando razones, calcula la medida de los lados del triángulo AB, A', B', C' de la figura y considera O como centro de homotesia. ¿Ya? Ahí están todas las medidas que son necesarias para el triángulo. Ahora, en el triángulo menor del lado izquierdo y del lado derecho también, como usted puede observar, la figura es la misma, ¿ya? Solo se trata de que cambie un poquito la pregunta, pero nada más que eso. Se nos pide cuánto mide en el caso A, del ejercicio A, se nos pide la medida de los trazos C'B', A'B', A'C'. Es decir que debo encontrar todos estos trazos de acuerdo a la razón de homotesia que va a ser identificada. ¿Ya? Y en el caso de la alternativa B, de la letra B, se nos pide calcular el perímetro del triángulo ABC, ¿cierto? Es decir, el perímetro del triángulo menor, ¿ya? Del más pequeño. Fíjense que falta solo uno de sus lados, por lo tanto la idea sería aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y finalmente se nos pide entonces la razón entre los perímetros. Hay que encontrar entonces la medida de los trazos X, Y, a través de la razón de homotesia. ¿Ya? Esa sería entonces las actividades 1 y 2. A ver, espérenme un poquito. Sí, correcto, ya. Entonces, como les decía antes, la idea es que usted ya tenga descargada la guía. Donde existan dudas, obviamente me envían correo. Yo voy a tratar de responderle lo más rápido posible. Ya, igual son varias las cosas que tenemos que hacer, pero obviamente lo principal de todo esto es que ustedes vayan aprendiendo. ¿Ya? Bien, hasta el punto en que estamos. Aquí están las dos actividades. De todo lo que se trató anteriormente, ¿hay alguna duda antes del cierre? Necesito anotar Profe, sus una nombres, por pregunta. supuesto. ¿Cómo? Perdón, repite. El, en la guía no es cierto, en la guía sale que la fecha de entrega de cada actividad, pero lo que no entiendo es que entregar la guía completa o hay que entregarla por parte. No, por parte. Usted, Por parte hay que entregarla. exactamente, usted realiza la actividad número 1, luego la actividad número 2. Le sacan la foto pertinente y me la envían nuevamente al correo. ¿Ya? Ok. Eso.